Las primeras horas de la mañana guardan un misterio que ha capturado los corazones de los creyentes durante siglos. Entre estas, las 3 de la mañana tienen un peso espiritual único. Es un momento en el que el mundo físico descansa, pero el reino espiritual está completamente despierto. Es un instante de silencio profundo, un espacio sagrado donde Dios llama a su pueblo a orar. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han descubierto que algo cambia cuando buscan a Dios en las primeras horas del día. La Biblia habla a menudo de la oración en la noche, mostrándonos cómo los grandes hombres de Dios buscaban su presencia cuando el mundo estaba en calma. El salmista escribió: «A medianoche me levanto para darte gracias por tus justas leyes». Salmo 119, 62. Jesús mismo se levantaba antes del amanecer, escapando del ruido de las multitudes para estar en comunión con el Padre. Hay algo profundo en buscar a Dios en las horas tranquilas e ininterrumpidas de la noche. A las 3 de la mañana, las distracciones del día desaparecen. Las responsabilidades de la vida quedan temporalmente a un lado. Es en esta quietud sagrada, donde el corazón está más abierto a escuchar la voz de Dios. La mente, que a menudo está abarrotada de preocupaciones y presiones del día, encuentra claridad en el silencio. El espíritu, liberado del ruido del mundo, se vuelve más receptivo a la revelación divina. Muchos han testificado que durante estas horas experimentan una mayor conciencia de la presencia de Dios, un profundo movimiento en su alma, como si el cielo mismo se inclinara para escuchar. Bíblicamente, la importancia de la tercera vigilia de la noche, aproximadamente entre la medianoche y las 3 de la mañana, se asocia a menudo con la actividad divina. Fue durante este tiempo que Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente, los cimientos de la prisión temblaron y las puertas se abrieron de golpe. Hechos 16, 25 a 26. Hay poder en la oración, pero hay algo extraordinario en buscar a Dios cuando los demás están dormidos. Es un acto de sacrificio, de devoción, de decirle a Dios: «Tú importas más para mí que mi comodidad, más que mi descanso». Esta hora no solo es un tiempo de conexión personal con Dios, sino también un momento de intensa guerra espiritual. Muchos creyentes han hablado de sentir una pesadez o inquietud inusual a las 3 de la mañana, percibiendo que algo invisible está en acción. La Biblia advierte que el enemigo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo opera en la oscuridad, intentando sembrar miedo, duda y confusión. Pero en el momento en que un creyente se levanta a orar a esta hora, algo cambia. Las fuerzas de la oscuridad son confrontadas, las cadenas se rompen y el poder de Dios se libera sobre situaciones que una vez parecieron imposibles. Para algunos, despertarse a las 3 de la mañana no es una elección, sino un impulso divino. Hay momentos en que Dios mismo agita el espíritu, instando a sus hijos a levantarse y orar. Puede ser que haya una carga que Él quiera poner en tu corazón, una persona por la que desea que intercedas, una revelación que anhela darte. No es una coincidencia cuando te encuentras despierto a esta hora, con un profundo sentido de urgencia por orar. Cuando esto sucede, no es un momento para darte la vuelta y volver a dormir. Es una llamada a entrar en alineación divina, a ingresar al trono de la gracia y a interceder por las cosas de Dios. En la quietud de las 3 de la mañana, las oraciones pronunciadas suelen ser las más honestas, las más crudas. No hay necesidad de fingimientos, no hay necesidad de palabras cuidadosamente elaboradas. Es un tiempo de profunda rendición donde el alma clama a Dios sin vacilación. Es en estos momentos cuando el Espíritu Santo se mueve de maneras que están más allá del entendimiento humano. Aquellos que se han comprometido a buscar a Dios en estas horas han visto oraciones respondidas, fortalezas destruidas y dirección dada donde antes había incertidumbre. El mundo puede no entender por qué una persona se levantaría a tal hora para orar, pero aquellos que han encontrado a Dios en las primeras horas
saben que hay algo sagrado en ello. Hay una paz inexplicable que llega, una fuerza divina que llena el alma cansada y una cercanía a Dios que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Hay momentos en la vida en que parece que algo invisible nos está reteniendo, sin importar cuánto oremos, sin importar cuánto busquemos a Dios, parece haber un muro invisible que bloquea nuestro avance. Estas son barreras espirituales, fuerzas que dificultan el progreso, nublan la mente con dudas y crean una abrumadora sensación de estancamiento. Las barreras espirituales pueden tomar muchas formas. A veces aparecen como oraciones sin respuesta, donde no importa cuánto esperemos, la respuesta no llega. Otras veces se manifiestan como un profundo desaliento, donde el fuego de la fe comienza a debilitarse y el corazón se siente distante de Dios. Hay momentos en que una persona sabe que está llamada a algo mayor, pero cada paso hacia adelante se siente como una batalla. Estos no son coincidencias. Hay un enemigo real que busca bloquear el camino, mantener a las personas fuera de la plenitud de lo que Dios tiene para ellas. La Biblia está llena de ejemplos de quienes encontraron barreras en su camino espiritual. Los israelitas, tras ser liberados de Egipto, se encontraron frente al Mar Rojo con el ejército del faraón acercándose por detrás. En lo natural, no había camino hacia adelante. El miedo los paralizó. Parecía que toda esperanza estaba perdida, pero en ese momento, Dios abrió un camino donde no lo había. El mar se partió y ellos caminaron sobre tierra seca. Lo que una vez parecía una barrera imposible, se convirtió en el testimonio mismo del poder de Dios. Esto es lo que sucede cuando la fe se encuentra con la oposición. Las barreras espirituales no están destinadas a derrotarnos, sino a fortalecer nuestra dependencia de Dios. El enemigo quiere que las personas crean que la lucha nunca terminará, que el muro frente a ellas nunca caerá. Pero la verdad es que Dios ya ha provisto un camino a través. Sin embargo, romper estas barreras requiere algo más profundo que una oración casual. Requiere persistencia. Requiere una fe que se niega a rendirse, incluso cuando nada parece cambiar. Uno de los mayores ejemplos de romper barreras espirituales se encuentra en la historia de Daniel. Él oró por entendimiento, buscando a Dios con todo su corazón. Pero durante 21 días no llegó ninguna respuesta. Lo que Daniel no sabía era que, desde el momento en que oró, su respuesta fue enviada. Sin embargo, en el reino invisible, surgió oposición. El príncipe de Persia, una fuerza demoníaca, resistió al ángel enviado para entregar la respuesta. Fue solo a través de la oración persistente y la intervención divina que finalmente llegó el avance. Esto es un recordatorio de que a veces los retrasos que experimentamos no son porque Dios no esté escuchando, sino porque hay resistencia en el ámbito espiritual. El enemigo entiende el poder de la oración. Sabe que cuando un creyente se aferra de verdad, cuando se niega a soltar su fe, los muros comienzan a derrumbarse. Por eso surgen tantas distracciones cuando las personas intentan orar. Por eso el miedo, la duda y el desaliento se cuelan justo cuando un avance está cerca. El enemigo lucha más duro cuando sabe que algo grandioso está al otro lado. Romper las barreras espirituales no se trata de fuerza humana, se trata de rendición. Se trata de presentarse ante Dios con un corazón que dice: Señor, no puedo hacer esto por mi cuenta, pero confío en que tú abrirás un camino. Se trata de persistencia. Orar incluso cuando parece que nada está sucediendo. Adorar incluso cuando la situación parece desesperada. Mantenerse firme incluso cuando todo dentro de ti dice que te rindas. En el libro de Josué, los muros de Jericó se alzaban como un obstáculo masivo ante el pueblo de Dios. Esos muros representaban una situación imposible, una ciudad fortificada más allá de la capacidad humana para conquistar. Sin embargo, Dios dio una orden inusual. Marchen alrededor de la ciudad durante 7 días y el 7º día, griten. Desde una perspectiva humana, esta estrategia no tenía sentido. Pero en el momento en que obedecieron, los muros cayeron
Este es el poder de la fe en acción. Cuando las personas se mueven en obediencia, cuando confían en Dios más allá de lo que pueden ver, las barreras que una vez parecían inamovibles se derrumban. Muchos creyentes hoy enfrentan sus propios muros de Jericó. Puede ser una situación que ha persistido durante años, una batalla que parece interminable o una promesa que se siente justo fuera de alcance. Pero al igual que en los días antiguos, Dios sigue estando en el negocio de romper barreras. La clave no es enfocarse en el tamaño del obstáculo, sino en aquel que es mayor que cualquier obstáculo. En la vida de Jesús, había un ritmo de oración que lo distinguía. Él no oraba solo cuando era conveniente o cuando había una crisis. La oración era el fundamento de su vida, el aliento mismo de su relación con el Padre. Y uno de los aspectos más destacados de su vida de oración fue su hábito de buscar a Dios en las primeras horas, antes de que el mundo despertara, antes de que el ruido de la vida pudiera distraerlo. La Biblia nos ofrece un vistazo a esta práctica sagrada. En Marcos 1:35 dice: Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Esto no fue un evento aislado. Una y otra vez, los evangelios muestran a Jesús apartándose de las multitudes, de las demandas del ministerio, para buscar comunión con el Padre. Antes de que saliera el sol, ya estaba en oración, alineando su corazón con la voluntad de Dios. Hay algo poderoso en las primeras horas. Es un tiempo cuando el mundo está quieto, cuando las distracciones son pocas, cuando el cuerpo está en su punto más débil, pero el espíritu está más receptivo. Jesús entendía esto. Sabía que antes de poder ministrar a otros, antes de poder sanar a los enfermos, expulsar demonios o enseñar a las multitudes, necesitaba estar a solas con el Padre. Su fuerza no venía de sí mismo, sino del poder de Dios que fluía a través de él. Uno de los momentos más significativos de la vida de oración matutina de Jesús ocurrió justo antes de una de las decisiones más importantes de su ministerio. En Lucas 6:12 dice: En uno de esos días, Jesús salió a una montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó la mañana, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles. Antes de seleccionar a los 12 hombres que llevarían el Evangelio al mundo, Jesús no confió en la sabiduría humana. No tomó decisiones basadas en apariencias o talentos. Pasó la noche en oración buscando la guía del Padre. Si Jesús, el Hijo de Dios, encontró necesario levantarse temprano y orar antes de tomar decisiones, ¿cuánto más deberían hacerlo sus seguidores? Muchos hoy luchan con la dirección, con saber qué hacer a continuación, con tomar decisiones que se alineen con la voluntad de Dios. Sin embargo, el ejemplo de Jesús es claro. Antes que nada, busca al Padre. Antes de dar un paso, antes de entrar en algo nuevo, pasa tiempo en oración, especialmente en los momentos tranquilos antes de que el mundo despierte. Quizás el ejemplo más intenso de Jesús, orando en las primeras horas, llegó la noche antes de su crucifixión. En el jardín de Getsemaní, justo antes de su traición, se apartó para orar. El peso de lo que estaba por venir lo abrumaba, y la Biblia dice que estaba en tal agonía que su sudor se volvió como gotas de sangre. Cayó al suelo y clamó: «Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Los discípulos que estaban con él no pudieron mantenerse despiertos. Lo intentaron, pero sus ojos se volvieron pesados. Mientras tanto, Jesús oró con tal intensidad que un ángel fue enviado a fortalecerlo. En esas horas oscuras, en la madrugada antes de su arresto, se rindió completamente a la voluntad del Padre. No enfrentó la cruz con su propia fuerza, la enfrentó a través del poder de la oración. Para Jesús, la oración en las primeras horas no era un deber religioso, era una necesidad. Era el lugar donde obtenía fuerza,
donde recibía dirección, donde rendía su voluntad. Su ejemplo muestra que el mejor momento para escuchar a Dios es antes de que comiencen las distracciones, antes de que las responsabilidades del día tomen el control, antes de que el mundo pueda tirar del corazón en 100 direcciones diferentes. Aquellos que lo siguen deben aprender de sus caminos, porque el poder para vencer, el poder para mantenerse firmes y el poder para caminar en obediencia no viene del esfuerzo humano, sino del tiempo pasado en la presencia de Dios. Llega un momento en la vida de todo creyente cuando se necesita dirección. Cuando el camino por delante no está claro y el corazón anhela guía divina. El mundo está lleno de voces. Voces de opinión, voces de duda, voces de confusión. Pero solo hay una voz que lleva a la verdad, y esa es la voz de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha revelado su voluntad a aquellos que lo buscan, a aquellos que apartan el ruido del mundo y abren sus corazones para escuchar lo que Él está diciendo. La revelación divina no es algo reservado para profetas o aquellos en posiciones de gran autoridad espiritual. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. La Biblia está llena de historias de personas comunes que recibieron guía extraordinaria porque hicieron tiempo para estar en la presencia de Dios. Abraham fue llamado a salir de su tierra natal, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque escuchó la voz de Dios y obedeció. Moisés recibió instrucciones para liderar a los israelitas fuera de Egipto, no porque fuera el líder más capaz, sino porque estuvo ante la zarza ardiente y escuchó. Dios siempre está hablando, siempre guiando, pero el problema es que la mayoría de las personas están demasiado distraídas para escucharlo. Las preocupaciones de la vida, las presiones del mundo, el ruido constante que llena la mente. Estas cosas ahogan la voz suave y tranquila de Dios. Por eso tantos luchan con la dirección, con tomar decisiones, con entender qué hacer a continuación. Quieren respuestas, pero no se posicionan para recibirlas. Quieren claridad, pero no toman el tiempo para estar quietos ante el Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta es una promesa. Dios desea revelar cosas que no se pueden conocer solo con la sabiduría humana. Hay momentos en que la lógica humana no es suficiente, cuando la experiencia no puede proporcionar las respuestas, cuando el consejo de otros se queda corto. En esos momentos, se necesita la revelación divina, algo que no viene de la mente del hombre, sino del corazón de Dios. Uno de los mayores ejemplos de revelación divina se encuentra en la vida de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que nadie podía interpretar, los sabios de Babilonia quedaron confundidos. Pero Daniel, un hombre de oración, buscó a Dios para entender. La Biblia dice que durante la noche, en una visión, el misterio le fue revelado. No recibió este conocimiento a través del estudio o el razonamiento. Le fue dado por Dios. Esto es lo que sucede cuando una persona busca al Señor con todo su corazón. Respuestas que parecen imposibles de encontrar se vuelven claras de repente. Puertas que parecían cerradas permanentemente comienzan a abrirse. La guía de Dios no siempre llega en visiones dramáticas o sueños. A veces, llega en el suave movimiento del corazón, en una profunda sensación de paz sobre una decisión, en un entendimiento repentino que no estaba allí antes. Pero una cosa es segura: aquellos que toman el tiempo para buscarlo no caminarán en tinieblas. El Salmo 119. 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Una lámpara no siempre ilumina todo el viaje, pero proporciona suficiente luz para el próximo paso. Así es como Dios guía, un paso a la vez, una revelación a la vez, guiando a aquellos que confían en Él. Jesús mismo dependía de la guía del Padre en todo lo que hacía. No se movía según planes humanos o sabiduría terrenal.
pasaba tiempo en oración, a menudo en las primeras horas, recibiendo instrucción del Padre. En Juan 5:19 dijo: El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve que el Padre hace. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba guía divina, ¿cuánto más los que lo siguen? Muchos creyentes se frustran porque oran pero no reciben respuestas inmediatas. Buscan dirección pero aún se sienten inciertos. Lo que no se dan cuenta es que la revelación divina a menudo requiere persistencia. Dios no siempre revela las cosas de inmediato. A veces espera, no porque no quiera responder, sino porque está enseñando paciencia, confianza y obediencia. Aquellos que permanecen en su presencia, que siguen buscando incluso cuando parece que nada está sucediendo, con el tiempo recibirán la sabiduría que necesitan. No hay situación demasiado compleja para la guía de Dios. No hay problema demasiado profundo para su revelación. Cuando un creyente pone su corazón en buscarlo, cuando silencia las voces de la duda y sintoniza su espíritu con su dirección, comenzará a escucharlo de maneras que nunca imaginó. Las respuestas llegarán, la dirección se aclarará, y el camino que una vez parecía incierto será iluminado por la luz de su sabiduría. Hay una batalla que se libra más allá de lo que los ojos pueden ver. Una guerra que no se pelea con armas físicas, sino con fe, oración y el poder de la palabra de Dios. Es una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño, entre el reino de Dios y las fuerzas del enemigo. Todo creyente es un soldado en esta guerra, lo sepa o no. El enemigo no espera una invitación. Viene a robar, matar y destruir. Su objetivo es debilitar la fe, difundir el miedo, nublar las mentes de los creyentes, para que olviden el poder que hay dentro de ellos. Pero aquellos que caminan con Dios no quedan indefensos. Se les han dado armas espirituales, autoridad divina y la capacidad de resistir la oscuridad. Desde el principio, el enemigo ha buscado engañar. En el jardín del Edén, su arma no fue una espada, sino una mentira. Torció las palabras de Dios, sembrando duda en el corazón de Eva, y a través del engaño, el pecado entró en el mundo. Esta sigue siendo la mayor táctica del enemigo hoy. Distorsiona la verdad, crea confusión y hace que muchos cuestionen las promesas de Dios. Susurra mentiras que dicen que las cosas nunca cambiarán, que las oraciones son inútiles, que Dios ha olvidado a su pueblo. Pero el único poder que el enemigo realmente tiene es el poder que los creyentes le permiten tener. Cuando una persona se mantiene firme en la fe, cuando se aferra a la verdad de la palabra de Dios, las mentiras del enemigo pierden su agarre. La Biblia deja claro que esta batalla es espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo opera en el reino invisible, influyendo en pensamientos, emociones y circunstancias. Por eso la guerra espiritual no puede lucharse solo con esfuerzo humano. Requiere una dependencia de Dios, una vida arraigada en la oración y un corazón que se niega a ceder al miedo. Una de las armas más poderosas en esta batalla es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo ni confió en su propio razonamiento. Respondió con las Escrituras. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús declaró: escrito está. La palabra de Dios no es solo un libro, es una espada. Corta el engaño, destruye el miedo y recuerda al creyente quiénes son en Cristo. Cuando el enemigo intenta traer duda, la palabra dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando el enemigo trae miedo, la palabra dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el enemigo intenta traer condenación, la palabra dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Otra arma en esta batalla es la oración. La oración no es solo palabras habladas al aire, es una conexión directa con el poder de Dios. Cuando un creyente ora, está participando en la guerra, invocando la autoridad del cielo para romper fortalezas, traer liberación y empujar hacia atrás las fuerzas de la oscuridad. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. El enemigo tiembla cuando un creyente se arrodilla en oración, porque sabe que la oración mueve la mano de Dios. La fe también es esencial en esta batalla. El enemigo busca debilitar la fe porque sabe que la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando un creyente se mantiene en fe, negándose a ser movido por lo que ve o siente, se vuelve inquebrantable. La fe declara la victoria incluso cuando la batalla aún está en curso. La fe ve más allá de la lucha presente y se aferra a la promesa de que Dios ya ha ganado la guerra. El poder de la adoración es otra arma que confunde y derrota al enemigo. En la Biblia, cuando el rey Josafat enfrentó un gran ejército, no envió primero a los soldados, envió a los adoradores. Mientras elevaban sus voces en alabanza, Dios tendió emboscadas contra sus enemigos. La adoración cambia la atmósfera, magnifica a Dios por encima del problema e invita su presencia a la batalla. El enemigo no puede soportar la presencia de la verdadera adoración, porque la adoración exalta el nombre de Jesús, quien ya lo ha vencido. El creyente también debe caminar en autoridad. Jesús ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo, pero esa autoridad debe ejercerse. No es suficiente conocer las promesas de Dios, deben declararse, creerse y ponerse en acción. El enemigo no huye de aquellos que vacilan en el miedo, sino de aquellos que se mantienen firmes en valentía, que lo resisten con una fe inquebrantable. La Biblia dice en 1900, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta es una guerra que ya ha sido ganada. La victoria quedó sellada cuando Jesús venció a la muerte y resucitó de la tumba. Pero hasta su regreso, la batalla continúa. Y todo creyente está llamado a levantarse, a luchar, a caminar en la autoridad que se les ha dado. La oscuridad no tiene poder sobre aquellos que están llenos de la luz de Cristo. El enemigo no tiene control sobre aquellos que conocen la verdad de la palabra de Dios. La oración, la fe, la adoración y la autoridad de Jesucristo. Estas son las armas que rompen cadenas, que empujan hacia atrás la oscuridad, que traen victoria a aquellos que se niegan a ser derrotados. Una relación profunda con Dios no se construye de la noche a la mañana. No es el resultado de una sola oración, una experiencia única o un momento de emoción. Es un viaje, una búsqueda diaria, un compromiso de vida para conocerlo más, para caminar en su presencia, para crecer en fe y obediencia. Dios desea intimidad con su pueblo, no solo un reconocimiento distante o una conversación ocasional. Anhela un corazón que lo busque por encima de todo, que priorice el tiempo con Él, que tenga sed de su presencia más que de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. La profundidad de la relación de una persona con Dios se refleja en su deseo de conocerlo. Muchos dicen seguir a Dios, pero no pasan tiempo con Él. Quieren sus bendiciones, su protección, su guía, pero no buscan su corazón. Una relación profunda con Dios comienza con un anhelo de conocerlo verdaderamente, de entender su carácter, de acercarse a Él, no solo en tiempos de necesidad, sino en cada momento de la vida. Al igual que una relación humana requiere tiempo, esfuerzo e intencionalidad, también lo requiere una relación con Dios. Requiere un corazón que diga, Señor, quiero conocerte más, y una vida que siga adelante con ese deseo. Una de las mayores formas de construir intimidad con Dios es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o lecciones morales. Es la palabra viva de Dios, la revelación de su corazón, su voluntad y sus promesas. Aquellos que quieren crecer en su relación con Él deben sumergirse en las Escrituras, no solo leyéndolas ocasionalmente,
sino meditando en ellas, dejando que moldeen sus pensamientos, sus decisiones. En Juan 15:7, Jesús dijo: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho». Permanecer en Él significa abiding en su palabra, dejar que su verdad eche raíces en el corazón, permitir que su sabiduría guíe cada paso. La oración es otra parte esencial de una relación profunda con Dios. La oración es más que solo pedir cosas. Es comunión con el Padre, una conexión sagrada, un tiempo de derramar el corazón y escuchar su voz. Muchos luchan en la oración porque la ven como un deber en lugar de un privilegio. Pero la oración es la línea de vida de la fe, el lugar donde las cargas se rinden, donde la fuerza se renueva, donde el alma encuentra descanso en la presencia de Dios. Jesús mismo demostró la importancia de la oración, a menudo apartándose para estar a solas con el Padre, incluso en medio de sus días más ocupados. Si el Hijo de Dios priorizaba la oración, ¿cuánto más deberían hacerlo sus seguidores? La obediencia también es una parte clave para construir una relación más profunda con Dios. Muchos quieren sentirse cerca de Dios, pero no están dispuestos a caminar en sus caminos. Buscan su presencia, pero resisten sus mandatos. Pero la verdadera intimidad con Dios requiere rendición. Un corazón dispuesto a seguirlo incluso cuando es difícil, incluso cuando requiere sacrificio. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no se trata de ganar el amor de Dios. Se trata de responder a su amor, de alinear la vida con su voluntad, de elegir sus caminos sobre los deseos personales. La adoración es otra forma de acercarse a Dios. La adoración no es solo cantar canciones el domingo por la mañana. Es un estilo de vida, una postura del corazón, una expresión diaria de amor y reverencia por el que es digno. La verdadera adoración cambia el enfoque de uno mismo hacia Dios, de los problemas hacia su poder, de las preocupaciones terrenales hacia la verdad eterna. La adoración crea una atmósfera donde se siente su presencia, donde el alma se eleva, donde la fe se fortalece. La Biblia dice en el Salmo 22:3 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando una persona vive en adoración, vive en la presencia de Dios. Una relación profunda con Dios también requiere fe. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en Él completamente, incluso cuando las circunstancias son inciertas, incluso cuando las oraciones parecen sin respuesta, incluso cuando la vida no tiene sentido. Hebreos 11:6 dice, «Sin fe es imposible agradar a Dios». La fe dice, «Dios, confío en ti incluso cuando no entiendo. Te sigo incluso cuando el camino no está claro. Creo en tus promesas incluso cuando aún no las veo cumplidas». Una vida llena de fe es una vida que camina de cerca con Dios, que se niega a ser sacudida por el miedo, que se aferra a su palabra sin importar qué. El hambre espiritual es otra señal de una relación creciente con Dios. Así como el cuerpo necesita alimento para sobrevivir, el alma necesita nutrición espiritual. Aquellos que tienen hambre de Dios lo buscarán diariamente, no por obligación, sino por un profundo deseo de ser llenados por su presencia. Jesús dijo en Mateo 5:6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Un corazón que anhela a Dios nunca quedará vacío. Él se acerca a aquellos que se acercan a Él, revelándose de maneras que van más allá del entendimiento humano. La búsqueda de una relación más profunda con Dios no se trata de rituales religiosos o de marcar tareas espirituales. Se trata de conocerlo personalmente, caminar con Él diariamente, experimentar su presencia en cada parte de la vida. Se trata de crecer en amor, en confianza, en obediencia y en fe. Aquellos que verdaderamente lo buscan lo encontrarán, y aquellos que lo hagan su prioridad nunca carecerán de la fuerza, la paz y la alegría que vienen de permanecer en su presencia. La consistencia es uno de los mayores principios del éxito, tanto en lo natural
como en lo espiritual. No es el esfuerzo de una sola vez lo que trae transformación, sino la disciplina diaria, el compromiso inquebrantable, la búsqueda constante de una meta. Muchas personas comienzan con pasión, con entusiasmo, con gran ambición. Pero cuando surgen desafíos, cuando aparecen obstáculos, cuando los resultados no llegan tan rápido como esperaban, comienzan a flaquear. Los que tienen éxito, los que crecen, los que realmente ven el poder de Dios moverse en sus vidas, son aquellos que permanecen firmes, aquellos que se niegan a rendirse, aquellos que continúan haciendo lo correcto incluso cuando no tienen ganas. Dios se mueve en las vidas de aquellos que son fieles. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La cosecha no llega de inmediato. Hay un proceso de plantar, regar, nutrir y esperar antes de que aparezca el fruto. Pero muchos se rinden antes de ver la cosecha. Oran por un corto tiempo y cuando no ven una respuesta de inmediato, se detienen. Leen la palabra por una temporada y cuando no sienten un avance, la descuidan. Comienzan fuertes en su fe, pero cuando llegan las pruebas, retroceden. Los que ven resultados, los que experimentan crecimiento, son aquellos que permanecen consistentes. A lo largo de las Escrituras, Dios honra a aquellos que permanecen fieles. José fue consistente en su fidelidad, ya estuviera en la casa de su padre, en el pozo de Potifar o en la prisión. No permitió que sus circunstancias dictaran su devoción a Dios, y porque permaneció fiel a su debido tiempo, Dios lo elevó a la posición de segundo al mando sobre todo Egipto. Daniel fue un hombre de consistencia. Incluso cuando se emitió un decreto que prohibía orar a Dios, continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Su consistencia llevó a un gran milagro, ya que Dios cerró las bocas de los leones y lo libró del daño. Jesús mismo demostró el poder de la consistencia. No realizó milagros al azar. Fue consistente en la oración, consistente en buscar al Padre, consistente en cumplir su misión. La Biblia dice en Lucas 5:16 que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. No solo oraba cuando necesitaba un milagro. Vivía una vida de oración. No solo enseñaba cuando era conveniente. Fue firme en su propósito. Su vida fue un testimonio de que aquellos que permanecen consistentes verán el poder de Dios de maneras que otros no lo harán. Muchas personas no ven resultados porque carecen de consistencia. Oran un día pero olvidan el siguiente. Confían en Dios en una temporada, pero dudan de Él en otra. Comienzan a leer la palabra, pero cuando llegan las distracciones, la dejan a un lado. Pero los que crecen en fe, que desarrollan fuerza espiritual, que experimentan la plenitud de las promesas de Dios, son aquellos que mantienen el rumbo. No se trata de perfección, sino de persistencia. No se trata de nunca caer, sino de levantarse y continuar el viaje. El enemigo conoce el poder de la consistencia, por eso lucha tanto para traer distracciones, causar dudas, crear desaliento. Sabe que si un creyente permanece firme, su fe crecerá, sus oraciones serán respondidas, su vida será transformada. Así que trae obstáculos para romper su enfoque, para hacerle sentir que sus esfuerzos son en vano. Pero Dios llama a su pueblo a perseverar, a permanecer firmes, a seguir avanzando, sin importar lo que vean o sientan. Una fe fuerte se construye a través de la devoción diaria. Así como el cuerpo se fortalece con una nutrición y ejercicio constantes, el espíritu se fortalece con un tiempo constante con Dios, una oración constante, un estudio constante de su palabra. Una persona no desarrolla fe de la noche a la mañana. Se construye a través de una dependencia continua de Dios, confiando en Él todos los días, negándose a rendirse incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Dios bendice a aquellos que son fieles. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58: Por tanto, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada oración, cada acto de fe, cada paso de obediencia está trabajando hacia algo mayor. Incluso cuando no parece que esté pasando nada, Dios se está moviendo. Incluso cuando los resultados no son inmediatos, el proceso se está desarrollando. Aquellos que permanecen consistentes verán el fruto de su fidelidad. Aquellos que se niegan a vacilar experimentarán las bendiciones que vienen a quienes perseveran. Una vida de fe profunda, oración poderosa y compromiso inquebrantable con Dios no se construye en un momento. Se construye a través de la consistencia, la obediencia y una búsqueda implacable de su presencia. El reino espiritual es real y las batallas que tienen lugar requieren firmeza, resistencia y un corazón completamente rendido a Dios. Los avances no llegan a aquellos que oran una vez y se alejan, sino a aquellos que permanecen fieles, presionando hacia Dios incluso en las horas más oscuras, ya sea despertándose en las primeras horas para buscarlo, rompiendo barreras espirituales, participando en la guerra contra la oscuridad o caminando en revelación divina. Aquellos que permanecen comprometidos experimentarán la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. El poder de la consistencia es la clave para la transformación. Jesús mismo demostró esto en su devoción a la oración, en su obediencia al Padre, en su misión inquebrantable de cumplir la voluntad de Dios. Los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia han mostrado que aquellos que permanecen firmes en buscar a Dios, aquellos que tienen hambre de Él diariamente, aquellos que confían en Él, incluso cuando no ven resultados inmediatos, son los que caminan en su poder, en su sabiduría y en su favor divino. Una relación más profunda con Dios está disponible para todos, pero requiere un corazón que lo busque por encima de todo. Requiere oración, fe, adoración y obediencia. Requiere una vida que no se deje influir por las circunstancias, sino que permanezca anclada en su verdad. El enemigo hará todo lo posible para distraer, desanimar y disuadir a aquellos que están presionando hacia Dios. Pero la victoria pertenece a aquellos que se niegan a rendirse. Cada oración importa. Cada momento pasado en su presencia transforma el corazón. Cada acto de fe acerca al creyente al destino que Dios ha preparado. Aquellos que caminan en la disciplina de la oración, en el poder de la guerra espiritual y en la fidelidad de buscarlo diariamente, verán su mano moverse poderosamente en sus vidas. Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente, y aquellos que se mantienen firmes en Él nunca serán sacudidos.